Vamos a continuar con otras posibles utilidades de las técnicas de metaanálisis. Antes hemos visto las posibilidades que nos da para conseguir la estimación conjunta, la representación gráfica por medio del rombo o diamante, que nos simplifica la interpretación de las cosas, de si es estadísticamente significativo o no, en que nos fijamos también respecto a la heterogeneidad estadística entre los estudios, que son dos aspectos claves, fijándonos en el gráfico, en el I al cuadrado, el estadístico y cuadrado, si es alto o no. Ahora vamos a ver otras utilidades. Una de las muy sencillas es lo que se llama en la jerga el análisis de sensibilidad, que vamos quitando un estudio o más estudios y ver si el resultado, qué resultado global da, si al quitarlo, por ejemplo, disminuye esa heterogeneidad estadística, y mantendríamos en el análisis conjunto solo los que son más homogéneos y analizaríamos por separado los que introducen heterogeneidad, ¿no? También nos sirve, por ejemplo, para si estamos planificando un estudio futuro, poder estimar, si nos hiciéramos una idea de yo creo que vamos a poder meter en el estudio X personas, eso va a tener un poder estadístico, y si el resultado del tratamiento fuera este frente al otro, al meterlo en el metaanálisis cambiaría o no cambiarían las conclusiones al integrar el estudio nuestro, ¿no? Bien, una de las técnicas muy sencillas de utilizar con los programas de metaanálisis, luego os indicaré algunos por si os animáis en el futuro, cosa que os animo yo a hacer este tipo de análisis, es el llamado análisis por subgrupo. Es interesante siempre y obligado cuando encontramos heterogeneidad estadística. Los subgrupos clásicos recomendados analizar por variables concretas, yo siempre he insistido en el tema de la perspectiva de género, puede que los resultados en hombres y en mujeres no sean similares, o puede que sí, pero para ello, para saber si eso es así y si se debe a cuestiones biológicas o a cuestiones de género, tenemos que explorarlo. También es importante a veces, dependiendo del problema concreto, analizar los efectos por distintos grupos de edad, o por estadios de la enfermedad, o por dosis de tratamiento, o riesgo de sesgo del estudio, o por el sistema de financiación privada o pública. ¿Qué es lo que nos daría el resultado gráfico del metaanálisis? Algo similar a esto, en el que en vez de haber un único diamante, como hacíamos antes globalmente, pues va a haber tantos diamantes como subgrupos estemos analizando. Y aquí tenéis un ejemplo, en la parte de arriba, imaginar que estamos viendo dosis altas, medias o bajas de una intervención en tratamiento de cáncer, y vemos los efectos en los estudios que analizan dosis alta. Aquí tenemos a la derecha, en la parte superior, pues las líneas de cada estudio, más el rombo amarillo primero, el superior, que nos está dando la información de la suma de todos estos estudios. El siguiente rombo y la imagen va a ser el de los estudios de dosis media, y el inferior amarillo va a ser el de los estudios de dosis baja. Y al final del todo, bueno, en línea con el rombo de amarillo, cada rombo pues te da la estimación tanto de la I al cuadrado de la heterogeneidad entre estos subgrupos como su valor P, y la estimación, aquí la tenemos, sí, de la heterogeneidad. Y abajo del todo tendríamos la estimación global de la I al cuadrado en todos los estudios a la vez, y del valor del intervalo de confianza de todos a la vez. Aquí también tenemos en cada uno de los subgrupos las estimaciones y sus intervalos de confianza. Bien, este es el metaanálisis o análisis por subgrupo. Una técnica muy útil es el llamado metaanálisis acumulativo, por medio del cual ordenamos por los estudios por el año de publicación, del más antiguo al más reciente, y nos permite saber el conocimiento concreto acumulado en un momento histórico. Aquí estos son datos reales del metaanálisis, en el que veis que los estudios están ordenados, veis Scoresi 1988, este es el primero que se publica. Con los datos únicos de Scoresi, la información que tenemos es la línea horizontal con su cálculo del riesgo relativo y su intervalo de confianza. Cuando se publica el estudio de Schaake, que mete 598 pacientes más, la máquina, el programa, nos suma los datos del estudio de Scoresi más el de Schaake, y tenemos aquí
la conclusión a la que llegaríamos. ¿Veis cómo al meter más estudios los intervalos de confianza, al darle más poder estadístico, tienden a hacerse más estrecho? Cuanto más estudios vamos sumando a lo largo del tiempo, los intervalos de confianza, que eran muy amplios con el primer estudio, con el estudio número 20, pues ya son bastante estrechos. Y de esa manera conseguimos una mayor precisión en el cálculo del efecto. Bien, vamos analizando uno a uno y veríamos, por ejemplo, ¿qué pensaríamos en el año 2000 de la eficacia del tratamiento? Pues haríamos el metaanálisis acumulado de todos los estudios publicados antes del 2000, ¿no? O en el 2000. El de Huber es ya el 2003, pues sumaríamos todos estos 14 o 15 y nos daría este resultado. Y diríamos pues que este año parece ser que el efecto es positivo, pero no es estadísticamente significativo, porque al sumar todos, hasta Groen incluido, pues atraviesa el 1, ligeramente, pero atraviesa el 1. A partir de meter más información ya vemos que estudio tras estudio las conclusiones serían que uno de los tratamientos es mejor y es estadísticamente significativo. Además de esa variable de metaanálisis está esta otra, que lo que hace, en vez de ir acumulando uno cada vez, lo que va a hacer es otro enfoque. Vamos a sumarlos todos menos 1. Nos permite analizar si ese estudio, un estudio concreto, no lo hubiéramos conocido, ¿qué hubiéramos pensado? Aquí tenemos el gráfico que nos produce el Leave One Out metaanálisis. ¿Y qué es lo que quiere decir? Aquí aparece Scoresi el primero, pero lo que nos muestra no son los resultados de Scoresi, como en el ejemplo anterior, sino los resultados de todos los demás si quitamos Scoresi. Los 19 estudios, los otros 19 estudios, y quitando Scoresi, pues este sería el resultado. Bueno, ahora vuelvo a meter en el metaanálisis Scoresi, quito Schake, pues este sería el resultado. O si os fijáis, en general, al quitar un único estudio, en este ejemplo vemos cómo no hay grandes diferencias en las conclusiones globales que llegaríamos en el conjunto del metaanálisis, que serían idénticas, que parece ser que uno de los tratamientos es mejor que el otro, las diferencias son estadísticamente significativas, y que la estimación del efecto del riesgo relativo o ratio, lo que se esté mirando, está en torno al 0,67 y que no excedería el intervalo de confianza, el límite superior nunca estaría más cerca del 1, no estaría nunca cerca del 1, estaría como mucho en 8,5 o algo similar, ¿no? Y de esta manera vemos una de las fortalezas del metaanálisis, que nos permite, teniendo información de distintos estudios, que el posible efecto de no haber conocido los resultados de un estudio porque no se hubiera realizado o no nos hubiéramos enterado, pues no tenga importantes repercusiones en que llegáramos a conclusiones equivocadas, ¿no? Por no tener esa información. Bien, quitando un estudio cada vez, vemos cuál sería el efecto de todos los demás estudios. Bien, otra de las utilidades importantes de las técnicas de metaanálisis es el análisis del riesgo de sesgo de publicación, que se hace por medio de un gráfico de embudo. El programa Cochrane lo hace, el Redman, el OpenMeta, que es el que tenéis por ahí instrucciones en un tutorial, lo hacía, pero ya no. Le llaman gráfico de embudo, no sé dónde ven un embudo, pero porque va a representar en esta figura de aquí una imagen que si no hubiera, si fuera simétrica y no hubiera sesgo de publicación, veríamos una imagen simétrica que alguien, quien ha puesto el nombre, le recuerda a un embudo. Es una técnica que podemos utilizar, tiene sentido cuando tenemos resultados de 10 estudios o más. Representa una medida de precisión del cálculo. A mayor n o menor desviación estándar, la precisión del estudio, el intervalo de confianza va a ser mucho más estrecho, y esos estudios, los más precisos, van a ser los de muestras más altas y van a aparecer aquí arriba. Por una parte, los puntos estos, cada uno de ellos representa un estudio, y luego en el otro eje es la medida del efecto, que el riesgo relativo sea más alto o menos alto, ¿no? Si hubiéramos localizado todos los estudios publicados o hechos sobre una investigación, pues tendríamos una imagen simétrica, ¿no? Mientras que
en la de la izquierda, que nos da la idea de que no hay sesgo de publicación, es bajo el riesgo de sesgo. Mientras que si la imagen fuera de la derecha, vemos que faltan aquí puntitos de estudios de más baja precisión, que normalmente son de menos tamaño muestral y que pueden acabar mostrando resultados con intervalos de confianza muy amplios que atraviesan el nivel de indiferencia y que no son estadísticamente significativos y que es más probable que acaben no publicados. Esto sería un problema porque si solo hacemos el metaanálisis con los estudios que encuentran resultados favorables y no localizáramos y no incluyéramos los estudios que encuentran resultados no tan claros, no tan favorables, pues al final tendríamos una visión sesgada del efecto del tratamiento o del factor. La inspección visual, si vemos algo así, pues decimos que hay bajo sesgo de publicación, mientras que si faltan puntitos por alguno de los lados, pues diríamos que sí. Aquí este tipo de estudios que no encontraríamos son estudios pequeños con efecto a un lado. Aquí tenéis ejemplos concretos. En esta imagen no se ve claramente una imagen simétrica. Ahí esperaríamos encontrar en esta zona de aquí, de la derecha central, estudios con estos puntos o estos cuadraditos, ¿no? Y faltan. Y aquí tenemos otro que nos da una imagen similar. No es simétrica, faltan estudios por este lado de la derecha. Bien. Sin más, que sepáis que existen programas que os van a permitir hacer este tipo de análisis gratuito, entre ellos están Open Meta-Analysis o el REDMAN de Cochrane. También hay una página que a veces funciona y a veces no sé el porqué, de simulador de metaanálisis hecho por personal, por Francisco Javier Barón López, de la Unidad de Bioestadística de Málaga, de la Universidad de Málaga, y que es interesante. También, bueno, tenemos aquí el REDMAN y esto es el Open Meta-Analysis. Tenéis una lista de vídeos de cómo hacer metaanálisis con Open Meta-Analysis en YouTube, de una, si miráis allí, en un canal que estoy creando y desarrollando. De momento solo hay incorporados una serie de vídeos concretos, pero los de metaanálisis están aquí, también de búsquedas bibliográficas y el cribo de la literatura útiles para revisiones sistemáticas. Bueno, pues tenéis aquí acceso a esa información.